Con un gusto infinito de estar aquí en un rincón muy especial de la Ciudad de México, con una persona muy valiosa a la que yo puedo describir de muchas maneras, pero yo creo que todos los que nos vean pueden describirlo de una manera muy especial. Yo diría que el doctor Fernando González es un viajero del tiempo, ¿no? Puede estar en una época o puede estar en otra, puede hablarnos de ella, puede hablarnos de la época actual. Vamos, si quieren, comencemos, podemos empezar por preguntarle a Fernando González cómo se definiría él, si como investigador, historiador, analista institucional, psicoanalista, docente, ¿cómo se describe Fernando González? Pues bueno, de varias maneras. Primero como psicoanalista formado en el Círculo Psicoanalítico Mexicano en la década exactamente de los 70, que fue una década muy importante porque se reconfiguró el campo psicoanalítico mexicano por varias razones. Una que fue la ruptura en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que era la que manejaba las legitimaciones, y ahí varios analistas que se distanciaron, entre ellos un fundador, Santiago Ramírez, fue mi primer supervisor junto con Isabel Díaz Portillo, etc. Y luego la llegada de los argentinos en el 74, de los primeros, nos tocó recibir directamente a Mimi Langer, a Armando Bauleo, Mara Lamadrid y Nacho Maldonado, que fueron los primeros 4 que llegaron en octubre del 74. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo se reconfiguraba el campo psicoanalítico y me tocó todo ese momento. Y luego, estando en esas décadas del 70, yo empecé a trabajar en el hospital, en el Centro Médico Nacional, en la sección de pediatría, con 2 colegas del círculo que trabajaban con niños y adolescentes. Y entonces yo empecé a ver la manera como trabajaban ellos, que era los grupos klenianos, toda una línea kleniana, e interpretaban klenianamente como los consultorios, como si fuera un grupo de consultorio y era un grupo de niños y adolescentes que iban al centro médico a pediatría. No me chocó. ¿Qué no te checó? No me checó porque yo veía como un tipo de complejidad que no se analizaba, que se reducía demasiado la manera de trabajar grupalmente. Y entonces ahí mismo me empezaron a invitar que si quería hacer una intervención con grupos de médicos de cancerología, de asma, y entonces yo sin saber mucho de análisis funcional empecé a leer y empecé a intervenir y entonces me di cuenta que no se trataba solo de escuchar a la gente, sino tenía uno que saber el contexto de qué era el seguro social, las jerarquías de los médicos, donde el médico tal se peleaba contra el que consideraba su opositor y donde el psicólogo terminaba siempre en última instancia. Y luego aparecían problemas del tipo, es que si no operamos a un niño con cáncer, nos lo van a ganar los del imán y no se lo podemos enviar porque ellos tienen más experiencia, pero entonces el seguro social queda mal. Entonces la transversalidad de instituciones. Entonces ahí yo dije, no, esto de los grupos, en México se ha practicado fundamentalmente el grupo de consultorio y el grupo de consultorio se quiere aplicar a las instituciones. Y entonces tuve la suerte de tener como supervisora a Gilles Royer y me dijo, Fernando, lo que pasa es que a ti lo que te interesa es lo institucional y lo grupal. ¿Por qué no te vas a Francia con René Luró? Entonces ahí me fui a Francia con René Luró. Yo en esa década había leído ya mucho de Foucault porque mi analista Armando Suárez fue alguien que había sido dominico de élite, había perdido la fe en su análisis, se había vuelto agnóstico, llegó a México digamos, al Fondo de Cultura Económica y fue cuando Díaz Ordaz reventó el Fondo de Cultura Económica con Orfila, Arnaldo Orfila, y entonces fueron a fundar Siglo XXI y en Siglo XXI Armando era el encargado de psicología y etología, ¿no? Y entonces Armando Suárez sabía 7 idiomas, era un tipo de élite, se había leído a Freud de cabo a rabo en alemán. Entonces, durante 6 años leímos a Freud desde los 70, toda la primera parte, 6 años leyendo a Freud obra por obra, y él hacía la corrección de la traducción española. Y al mismo tiempo se le ocurre
llamar a Tomás Segovia, el poeta, y para que le ayudara a traducir los escritos de Lacan. Y entonces ahí hicieron esa operación. Entonces, ahí me abrió a Michel Foucault, porque yo me traje a un sociólogo que todavía vive, paraguayo, que había sido cura, que venía de Francia, y Armando y este señor, totalmente francófilos y bibliófilos, se hicieron muy amigos. Yo me lo traje de la Iberoamericana y durante 5 años nos dio análisis del discurso, Michel Foucault, epistemología, Althusser, y entonces fue la apertura a la sociología, con Tomás Segovia la apertura a la lingüística, con Carlos Pereira marxismo y filosofía, porque Armando Suárez decía, es que un psicoanalista no se puede quedar solamente en psicoanálisis, leyendo psicoanálisis, tiene que saber de muchas cosas. Y esa era la influencia del círculo de Caruso, en el que se había formado. Entonces, ahí me dio por las instituciones, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando me fui a Francia a sacar el doctorado en análisis funcional, pues no me perdía los seminarios de Foucault en el Collège de France, que era el que más me interesaba de todos, que era un placer escuchar a este señor. Y tuve la suerte en el momento en que llegué a París, de que estaba mi amiga Beatriz Aguad, una psicoanalista cordobesa que ya falleció, muy querible, y entonces ella me dijo, cuando llegué a Francia, mientras esperaba a mi familia, era a finales de junio del 80, me dijo, Fernando, va a haber una sesión en l'École Freudienne donde la están disolviendo, ¿te gustaría ir? Y entonces me encantó ir. Me encantó ir, y entonces ahí vi el escenario de ese 80, en la manera como Lacan tenía socializado a su grupo. Me llamó la atención porque, ¿cómo diré? Se tardó 1 hora en llegar, ya estaba llena la sala ahí por el barrio latino, se tardó en llegar, subió al podium y empezaron a hablar las gentes. 5 minutos tenían para hablar en pro y en contra de la disolución de l'École Freudienne, cuando en realidad ya estaba decidido por Jacques Alain Miller y por Lacan. Entonces estaba hablando, creo que Mustapha Safwan. Tenían 5 minutos para hablar solamente, y Lacan estaba en el podio con otros 2, y entonces Lacan habla con el del lado derecho, entonces el del lado derecho se para y suspende, le hace escansión, y lo calla, y el tipo se queda así, y entonces lo que pasaba es que Lacan lo que quería era bajar las escaleras y sentarse en la fila de abajo. O sea, lo interrumpió, no fue capaz de esperarse los 5 minutos. Al otro día, Beatriz me llevó con Daniel Sibony, un psicoanalista egipcio, matemático de l'École, muy listo, y él hablaba perfecto español. Entonces me dijo, ¿qué le pareció la sesión de ayer? Y entonces yo le dije, mire, me sorprendió que los lacanianos, hablando tanto del amo, de la caída de los significantes amos, de las jerarquías, de pronto se someten a este señor que es capaz de interrumpir a un sujeto y nomás porque se quiere sentar abajo. No lo entiendo, sinceramente. Entre la teoría, que me parece muy interesante, y el hecho que vi ayer, hay una como contradicción, pero una contradicción que yo he visto a medida que voy leyendo los seminarios donde todos se van quedando mudos a lo largo. En los 60 hablaban, intervenían, ya en los 70 menos. Entonces lo único que me dijo, hizo un gesto así como diciendo, ¿qué le digo? ¿No? Pero es un sello entonces ese característico de Lacan, ¿no? Generar como ese quiebre, esa ruptura. Sí, ese quiebre y esa ruptura, pero una ruptura totalmente autoritaria, al cohete. O sea, ¿qué sentido tiene interrumpir a alguien nomás porque yo me quiero sentar abajo? ¿Como para qué? Claro, los lacanes dirían que es un acto analítico. Yo diría que es un acto simplemente de autoritarismo. Arbitrario. Arbitrario, totalmente. Que ese sería su rasgo entonces de Lacan. No, en algunas cosas era extraordinariamente arbitrario. Por ejemplo, yo ya había empezado a leer cosas sobre el pase, ¿no? Y me topé con un artículo de Jean Fabre-Sada. Jean Fabre-Sada era una antropóloga psicoanalista de l'École Freudienne, que hizo un libro muy bueno que se llama La muerte, la suerte y las palabras, donde ella como antropóloga había ido al norte de Francia a ver a los brujos.
a hacer un análisis sobre los brujos y quedó aparentemente embrujada porque cualquiera que intentara hacer un trabajo sobre los brujos lo iban calculando. Eres brujo, eres embrujador, eres embrujado. O sea, entrabas en un medio que si no sabías dónde estabas metido te iba como en feria. Y ella hace ese libro que René Luron, en el Seminario de Análisis Institucional, dijo, este es uno de los libros muy importantes para un analista institucional sobre el problema de la implicación. Cómo cuando vas a hacer una investigación te implicas y tienes que analizar tu implicación, qué se te juega, qué se te está jugando en esa investigación. El otro libro que nos recomendaba era el de Georges Devereux, el psicoanalista antropólogo, compañero de Lévi-Strauss, de la ansiedad al método, que eso yo ya lo había leído en México porque Armando Suárez lo había traducido para siglo XXI. Entonces, ahí tenías toda una línea de la implicación psicoanalítica y me interesaba mucho cuando leí lo del pase, cómo estaba configurado el pase y cómo el que tenía la última palabra otra vez era Lacan, pero era muy arbitrario. Y Jean Fabre-Sara hace este artículo que se llama «Que no pase en lo...» Excusez-moi, je ne fais que passer. Perdóneme, yo no hago sino pasar. Y donde una compañera de ella quiso hacer el pase, la reventaron, pero no se sabía bien por qué, porque era muy arbitrario y se suicidó la amiga. Y entonces ella hace un artículo para Le Temps Moderne, la revista de Sartre, y donde pone todo eso. Entonces me interesaba mucho la parte institucional lacaniana, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? La revista Silicet, que tuvo 7 números, no tenían nombre los que hacían el artículo, el único que tenía nombre era Lacan. Entonces iba yo viendo cómo era una institución totalmente autoritaria que al mismo tiempo tenía una doctrina que contradecía lo que estaban haciendo institucionalmente y cómo rompieron con la institución, l'école freudienne, pero inmediatamente a los 15 días Lacan dijo, el que quiera venir otra vez a formar otra, escríbame a mi boîte de lettres y yo le decido si sí o si no. O sea, sí le autorizó, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, con Lacanien, ¿no? Y bueno, ahí me tocó en Francia leer un texto que casi no llegó a México, el del Coulabard y Nancy, le titre de la lettre, 2 discípulos de Jacques Derrida, 2 filósofos muy buenos, que hacían un análisis de Lacan, del sistema lacaniano, de lo redondo del sistema lacaniano, como sin salida, modelo lo que otros hicieron con Klein, donde es una teoría como muy cerrada y no hay como fisuras. Y entonces Lacan en el seminario Encore, se han de acordar, dice, 2 flautas menores de una flauta mayor me hicieron una crítica con muy mala leche, pero muy bien hecha. Ojalá ustedes me leyeran, a sus del seminario, igual que ellos. Ni siquiera los nombra, 2 flautas menores de una flauta mayor que era Derrida, ¿no? Y luego me tocó leer a Derrida la carte postale, donde hace toda una crítica de la famosa carta postal que no siempre llega a su destino, cuestionando la línea de Lacan. Y me tocó leer a Laplanche una parte crítica, y me tocó leer a Lyotard. Entonces, en ese momento, en México, yo estaba viendo que en el círculo psicoanalítico, digamos, se había dado una ruptura tantito antes de irme a Francia, donde Néstor Braunstein se había llevado a la mitad del círculo con él directamente, y entonces entró a sustituirlo Marcelo Pasternak. Pero estando yo en Francia, se da toda una reconfiguración aquí entre los que habían escrito un libro que es muy importante, y el de Psicología, Ideología y Ciencia, que fue muy importante aquí en México, que era una especie de continuación del libro de Didier Deleuze, La psicología mitocientífica, donde se habla todo esto del corte epistemológico, de Althusser, del psicoanálisis como ciencia. Entonces, cuando estoy en Francia, me entero que Marcelo se va del círculo porque quería meter más cosas de Lacan en el programa. Estamos hablando de los 80s. 80-81, y se da una ruptura en el círculo y Marcelo se va. Porque el círculo psicoanalítico lo que pasó es que fue un lugar de confluencia de exilados argentinos. Sí. Los freudo-kleino-marxistas, tipo modelo María Langer, pero ella llegó, ayudó y creó, era una institución en sí. Y luego llegó Marcelo, Néstor,
y Frida Sal, que Armando les proporcionó en el siglo XXI que lo hicieran, y reventó aquello. Y entonces Marcelo y Néstor se escindieron, pero de una manera muy silenciosa. Se va Néstor con medio círculo y Marcelo toma su lugar, pero al rato, a los 2 años, se va con otra parte a fundar su propio. Y bueno, luego, por silenciosa que fuera, no, era clarísimo. Estallamiento, era estallamiento, sí, entre ellos. Y luego, al mismo tiempo, se va dando en Francia, una vez a la muerte de Lacan en el 81, ¿quién se queda con el verdadero Lacan? O sea, ya no es, yo tengo al verdadero Freud, que es toda una mitología, es decir, creas una narrativa donde yo voy a recuperar el filo cortante de la verdad freudiana, creas una narrativa de corte, de purificación, y bueno, hay muchos adeptos que se van así, sin el más elemental espíritu crítico, diciendo muy bien, lo que haces es bien interesante, pero tampoco es así tan tajante como tú lo dices, necesariamente. Y entonces muere Lacan, y entonces los del grupo de Jacques Alain Miller, que era el que tenía el control porque Lacan le da los escritos, el yerno de Lacan, y Alouche y compañía. Y entonces Alouche era como de las últimas generaciones, entonces empieza la pugna de ver quién tiene al verdadero Lacan, y eso en la colonia que se llama México se transmite y empiezan a jugar igual. Néstor se va mucho por la línea de Jacques Alain un tiempo, Marcelo se va por la línea de Jean Alouche, hay toda una entrevista de él donde habla que, bueno, fue a una Francia a buscar a Jacques Alain, que no los tomó en cuenta, y que gracias que no los tomó en cuenta porque descubrieron a la verdadera línea psicoanalítica. Y todo eso es muy interesante porque institucionalmente para mí es la manera como los psicoanalistas nos formamos y transmitimos. Somos monoteístas. ¿Qué quiero decir con monoteístas? Que uno, a diferencia de otras disciplinas, no dices, bueno, pues la teoría de la relatividad, no, somos freudianos, somos klenianos, somos lacanianos, tenemos nombre propio. Nuestras doctrinas no se separan del nombre propio. Y cuando se cuestiona, aparte de la doctrina, es como si se cuestionara a la persona viva o la persona muerta, y con qué derecho cuestionas a mi tótem, ¿no? Entonces una cosa monoteísta, totémica, nunca analizada, que se va repitiendo desde Freud, totalmente como punto ciego, como punto ciego en el psicoanálisis, ese monoteísmo, las jerarquías, las relaciones de transferencia, que en el caso de Lacan, bueno, llegan a límites para mí, me parecían muy interesantes, por ejemplo, de tener una amante que al mismo tiempo era su analizada y que al mismo tiempo es la que asiste al seminario junto con otros, y entonces se rompen todos los límites, ¿no? Y entonces el que está en análisis tiene que decir, aquí es el supuesto saber, aquí en el seminario es el saber no supuesto, acá es mi supervisor y aquí puede ser mi amante, mi mismo psicoanalista. Y que se dan todas estas cosas, y previas a Lacan se dan obviamente en el psicoanálisis, nunca se habla casi de eso, todo se queda silenciado. Como decía Michel Thor, hablemos de la doctrina para no decir lo que hacemos, en la práctica, directamente. Empalmar todos los planos. Sí, entonces todo el rato doctrinarios y pugnas doctrinarias y el matiz, no, esto no lo dijo, pero lo que hacemos en la vida práctica, ¿no? Entonces es muy importante hablarlo, la práctica, las discordancias entre la teoría y la práctica. Todo esto me lo fue dando Foucault y el análisis institucional con Luraud, que me sensibilizó mucho a todos estos planos. Pero Luraud, a su vez, me pareció muy limitado en el sentido de que él era sociólogo, se había formado en parte con Henri Lefebvre, pero él, cuando intervenía institucionalmente, lo hacía desde un punto de vista muy sociológico. Y entonces él irrumpía, por ejemplo, en la UAM, hizo intervenciones en el AMPAR, etc., pero irrumpía desde una escena sociológica y no se daba cuenta que su dispositivo, al irrumpir en un establecimiento, en una institución,
creaba una disonancia impresionante porque rompía la cotidianidad de la institución. Si la institución tenía sus quiebres, su radiopasillo, todo, sus circuitos, de pronto al crear una asamblea general, creabas una paranoización impresionante y eso no lo sabía analizar, él no sabía de grupos. Entonces ahí yo empecé a ver, y eso lo quise de mi tesis, los niveles. Cuando intervienes en una institución, la parte histórica es importantísima, el contexto histórico, cómo se fundó, qué historia tiene, el origen, su genealogía, cómo se repiten ciertas cosas no analizadas del origen. La parte grupal, pero no solo la dinámica de grupo, sino la parte grupal institucionalizada, que no es lo mismo que los grupos de consultorio. Y luego la parte ya propiamente sociológica de la institución. 3 planos, y sobre eso hice mi tesis, análisis sobre el dispositivo psicoanalítico y el socioanalítico, sus diferencias y algunas analogías. Y hacía una crítica en un capítulo de Luró, precisamente le hacía una crítica en mi tesis a su limitación. Y entonces lo notable es que Luró la aceptó. Porque si lo haces con otro profesor francés, olvídate, porque cuando ibas a hacer una tesis, te tenías que someter al director de tesis, porque lo estabas tocando a él directamente. No es que te dirigiera y estabas tocando a otros autores. Él era el que tenías que citar de alguna manera. Entonces yo lo cito y me acepta la crítica, acepta que se presente la tesis, en donde estuvo alguien que yo estimaba muchísimo, que era Robert Castel. Robert Castel, que me hice bastante amigo un tiempo de él cuando estuve allá, porque me lo presentó Luró, y Robert Castel había hecho un libro que se llama El psicoanalismo, que había hecho una crítica a la Castel con una ironía feroz del psicoanálisis francés. No, la parte social del psicoanálisis francés que quedaba como obturada en muchos casos, ¿no? Estaban totalmente metidos en el deseo, en el significante, pero el contexto les quedaba, y hacía toda una crítica sociológica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí analista institucional desde esa perspectiva. Y luego me interesó mucho lo de Cuernavaca desde hacía tiempo, y ahí hice mi segundo artículo, yo creo, sobre el convento de Le Mercier, que me pareció una experiencia inédita, insólita, y que solo pudo haber sucedido en esos años y con un obispo como Méndez Arceo. En el resto del episcopado mexicano, imposible que hubiera sucedido esa experiencia. Y los psicoanalistas, que eran clenianos, llegaron al convento con una ingenuidad notable porque no sabían de análisis institucional, y entonces lo que hicieron fue agarrar a los monjes y empezar a ver, cuéntame tu vida, como si fueran de consultorio. En un consultorio, pues tú sabes, la gente llega de diferentes lados, el psicoanalista arma al grupo y luego se van cada quien a su casa, 1 o 2 sesiones a la semana. Pero no es lo mismo cuando vives en una institución total, modelo Erving Goffman, y entonces comes, duermes y vives allí. Y entonces tú empiezas a interpretar a la gente que todo el día convive. Como dices, ¿no? La paranoia. Entonces, imagínate nomás los ruidos. Y luego además, el padre prior es como Lacan en ese sentido, que tiene 50 pacientes como Lacan, que tiene 50 monjes, es el director espiritual, él los escucha, pero al mismo tiempo este señor se mete con el doctor Quevedo, análisis. Entonces empieza una pugna entre el doctor Quevedo, el psicoanalista, y el padre prior, lo cual va a crear. Al mismo tiempo se está dando una diferenciación entre el incipiente Asociación Mexicana de Grupos y la Asociación Mexicana de Psicoanalítica Mexicana, de donde vienen ellos, tienen esa formación, pero tienen además la de grupo. Estos de la APM no reconocen a lo grupal y dicen que es de segunda, que no es psicoanalítico. Entonces, nueva pugna. Al mismo tiempo estamos en pleno concilio. Y entonces, ahí en el 62, en las primeras sesiones del concilio, Le Mercier, asesor de Méndez Arceo en el concilio, habla de la experiencia psicoanalítica del convento de Cuernavaca, de Santa María. Y entonces en Francia se arma un lío, en Italia vienen periodistas, filman, etc. Y el Vaticano 2 veces trata de interrumpir la experiencia, hasta que en el 67 le dice a Le Mercier, si siguen la experiencia los excomulgamos. ¿Sí?
Y entonces es muy interesante porque estos dos psicoanalistas, Frida Smoot y Gustavo Quevedo, klenianos, decían, el convento es un útero, los monjes son como fetos que hay que salvar, sacar del convento para librarlos del útero convento. Muy bien, llega el 67 y los del APM les dicen a los del grupo, si siguen así los sacamos de la Internacional Psicoanalítica. Al mismo tiempo a la Mercier le dice el Vaticano, si siguen la experiencia psicoanalítica los excomulgamos. Curiosamente los monjes, él vuelve a Cuernavaca y les dice, pasa esto. ¿Y qué dicen los que están en psicoanálisis? Disolvamos el convento, disolvamos el útero, supuesto, y continuemos la experiencia sin el Vaticano y sin Méndez Arceo. Dicen, bueno, espérense, yo hablo con Roma. No. Y lo disuelven. En cambio, los de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo le dicen, o cambian el título, Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, o lo sacamos. Y aceptan, o sea, los parteros psíquicos aceptan plegarse a su institución por tal de seguir perteneciendo a la internacional, y los monjes fetos disuelven el convento y luego se hacen el harakiri un año después, ¿no? Entonces, esa experiencia me interesaba mucho porque era insólita. Primero, curas con dos ateos, una mujer judía, mujer argentina, un mexicano ateo, con una concepción de religión muy elemental, como en tiempos de Plutarco Elías Calle los dos, y estaban con la vanguardia de la Iglesia Católica en México. Al otro lado estaba Iván Illich, en el SIDOC. Estaba en un momento dado, había una Betsy que era feminista y estaba con Iván Illich al mismo tiempo, una holandesa. Entonces en Cuernavaca estaban pasando cosas por parte del cristianismo lo más interesante, abierto, frente a una iglesia católica que todavía en ese momento era, nos atacan los comunistas, nos atacan los masones, nos atacan, la revolución cubana, se nos viene el comunismo. Entonces, frente a una iglesia siempre a la defensiva, de pronto Le Mercier dice, el psicoanálisis va a servir para purificar la fe, los usa como purificadores, como detergentes psíquicos. Si la fe se disuelve, pues se disuelve. Aquí no vamos a retener a nadie, ¿no? Frente a la otra posición, que era, nos atacan, defendámonos, hagamos casi un búnker de la iglesia, era totalmente una iglesia abierta. Iván Illich se metía con refugiados chilenos, argentinos, brasileños, era una secuencia, ¿no? Una intersección permanente. A mí me tocó estar como 3 años en el seminario de Illich.